Hace poco salió la viceministra Espinosa del Movimiento al Socialismo para decir en las noticias que la ley, y se los voy a citar como está en el artículo de periódico. Es preocupante lo que dicen diversos analistas o sectores. La ley no afecta desde ningún punto de vista a comerciantes, gremialistas, periodistas ni diferentes sectores que dicen que les afecta, que se les va a investigar. No es así. Esto es lo que dice la viceministra Espinosa. Ahora, es loco cómo puede mentir tan abiertamente a la población en general, porque en el artículo 3 y en el artículo 17 de la ley dice que sí, de hecho, todas las personas y todas las empresas públicas y privadas, instituciones públicas y privadas van a ser investigadas por medio de la unidad de investigaciones financieras, que es la que se quiere poner mediante esta ley. En el artículo 3 podemos leer, se los voy a poner en pantalla, y para los que no estén escuchando se los voy a leer. Dice: la presente ley es aplicable a instituciones públicas y privadas, incluidas las instancias competentes encargadas de efectuar labores de prevención, investigación, procesamiento y sanción de la legitimación de ganancias ilícitas, etc. El punto B dice que esta ley va a ser aplicable a personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, cuyos actos, bienes y derechos presuntamente sean objeto, producto o instrumento de actividades delictivas cometidas dentro del territorio nacional o cuyos efectos se hayan producido en el Estado plurinacional de Bolivia. Es decir, la viceministra Espinosa está diciendo que esto no va a afectar a periodistas, que no va a afectar a gremialistas, a transportistas, etc. Esta ley va a afectar a todos. Y en el artículo 3, en el artículo 17 se repite lo mismo. Estamos viendo de que realmente se va a aplicar a todos. Así que es mentira cuando dicen que no se aplica a algunos y que se está desinformando y etcétera, porque no es cierto. Ahora, en el artículo 9, lo que dice es lo siguiente. Estos son algunos de los artículos que son los más, digamos, controversiales, porque es como que te dan la idea más clara de lo que realmente se quiere lograr con esta ley. El artículo 9, se los voy a leer, dice lo siguiente. Tiene las siguientes atribuciones. Se los voy a poner en pantalla y se los voy a resumir un poco porque es bastante largo, pero básicamente dice que se atribuye recibir de los sujetos obligados. Los sujetos obligados son absolutamente todos. Se atribuye la unidad de investigaciones financieras puesta por el gobierno a partir de esta ley, se atribuye recibir de los sujetos obligados y de otras entidades informantes reportes de operaciones en la forma y condiciones que la UIF defina. Obtener información de quien quiera, solicitar cooperación técnica a cualquier organismo, recabar cualquier información pública, reservada o confidencial, requerir a las entidades públicas y privadas que coadyuven proporcionando información y documentación, congelar, esto también se atribuye la UIF, congelar fondos y otros activos, oponerse por 72 horas a la ejecución de operaciones que se determinen como sospechosas, apersonarse, participar e intervenir como coadyuvante dentro de procesos penales. Es decir, básicamente, y esto es algo que lo dice un abogado que fue entrevistado acerca de este tema, todos vamos a ser empleados de la UIF. Porque la UIF puede ir y tocarte la puerta para recabar información y tú tienes que darle información de cualquier tipo. Todos están obligados a dar información, por más que sea confidencial, y lo cual obviamente va en contra de las prácticas profesionales en el caso de muchas profesiones. En el caso de los abogados, por ejemplo, de los médicos y de otros. Es más, te podrían venir a pedir información personal o información confidencial de tus propios familiares, digamos, si tú tienes la obligación de dar información, porque esta ley se aplica a todos sin excepción. En el artículo 10, la UIF dice que la UIF va a obtener, recibir, procesar, conservar o comunicar la información de acuerdo a sus propias regulaciones, y también dice que trabaja de manera técnica y autónoma sin influencia o interferencias políticas o gubernamentales. Ahora, obviamente es difícil creer esto.
Es difícil creer porque la UIF clama en la ley, o se dice en la ley, que la UIF no va a estar influenciada por ningún tipo de institución externa ni por el gobierno. Al mismo tiempo, si ustedes van al proyecto de ley, y voy a intentar encontrarlo y se los voy a poner en pantalla si lo encuentro, al mismo tiempo, esta ley literalmente le hace propaganda a Evo Morales y al movimiento al socialismo diciendo que el gobierno de Evo Morales en sus gestiones ha priorizado la pelea, la lucha en contra del narcotráfico y en contra de la corrupción. Es decir, ya tienes directamente propaganda o una parcialidad hacia el gobierno del movimiento al socialismo en la misma ley, pero al mismo tiempo te están diciendo que no están influenciados ni por partidos políticos ni por el gobierno como tal. Ok, pero al mismo tiempo, como esta ley está bajo el poder legislativo, esto significa que sí va a estar bajo el poder del gobierno. El artículo 11, que es uno controvertido relacionado con el artículo 10, que es básicamente con el artículo 9, el artículo 11 dice lo siguiente: no se podrá invocar secreto profesional, reserva o confidencialidad en materia financiera, de valores, seguros, pensiones, comercial, tributario, económico, notarial, registro civil, derechos reales, profesionales u otros, cuando la UIF requiera información en el marco de sus atribuciones. Esta información será obtenida de manera directa en el plazo y condiciones que la UIF establezca al efecto, sin necesidad de orden judicial, requerimiento fiscal ni trámite previo alguno, y estará libre de todo pago o costo judicial o administrativo. La UIF puede venir a tu negocio cualquier día que se le pegue la gana y preguntarte datos o cosas confidenciales acerca de tus clientes o de quien sea, y tú estás obligado a darles información. La UIF no necesita tener una orden judicial o una orden de allanamiento o alguna orden de alguna corte, o no necesitan nada para ir a tu casa y pedirte la información que ellos quieran, y tú estás obligado a darles la información que ellos requieren de ti. Incluso no puedes, si eres un profesional y tienes información confidencial de clientes, pacientes, tampoco te puedes dar a dar información de estas personas. Así que básicamente te están pidiendo que vayas en contra del deber que tú tienes como profesional de guardar información que es confidencial de las personas con las que tú trabajas. En el artículo 18, tienen el deber de remitir información a requerimiento de la UIF en los plazos y condiciones que ésta defina al efecto. Las personas naturales y jurídicas que se dedican a las siguientes actividades comerciales y no comerciales. Si ustedes van a la lista, se las estoy poniendo en pantalla, básicamente todos entran en esta categoría. Todos tienen que darle información a la UIF cuando ésta la requiera, sin importar cuándo, dónde, por qué. Es más, ni siquiera necesitan decirte por qué están recabando la información. Tú simplemente tienes que responder a sus interrogatorias pasivamente y sumisamente, porque es tu obligación, porque tú eres un sujeto obligado. Bajo esta ley, todos somos sujetos obligados. En el artículo 20, 21 y 22, se los voy a resumir, pero se los voy a poner en pantalla, dice lo siguiente: los sujetos obligados deben reportar toda actividad sospechosa sin dar conocimiento a nadie, estando exentos de responsabilidad por la transgresión de alguna restricción de revelación de información, siempre que cumplan con lo establecido por la UIF. Tú puedes dar información confidencial de cualquier cliente que tengas o de cualquier miembro de tu familia que tú tengas, y no vas a responder ante esta revelación de información confidencial ante nadie, porque la UIF es la que está pidiendo esta información, y la UIF no responde a la policía, no responde a la FELC, no responde a ninguna entidad internacional y tampoco responde a ninguna entidad nacional, como para que ellos rindan cuentas de lo que están haciendo o de lo que no están haciendo, o si están cometiendo algún abuso en contra de los ciudadanos. No hay confidencialidad. Básicamente, con estos artículos 20, 21 y 22, lo que te están diciendo es que tú vas a trabajar para la UIF, y la UIF está bajo el poder legislativo, bajo el poder del gobierno. Así que básicamente todos vamos a ser empleados del gobierno,
porque todos tenemos la obligación de informar a la UIF de cualquier tipo de sospecha que tengamos de cualquier persona, incluso si esto va en contra de la práctica profesional de guardar confidencialidad con nuestros clientes y etcétera. Y por cierto, les quiero decir que este artículo 20, 21, 22 es muy similar a lo que vamos a ver más adelante de cómo se maneja la vida, cómo es la vida en Corea del Norte, que es un país regido por comunistas y es muy parecido. Yo pienso que algunos ya se están dando cuenta de la similitud que tiene esta ley con algunos regímenes comunistas. En el artículo 26 dice lo siguiente: las autoridades de supervisión, de acuerdo a la gravedad del caso y de conformidad a la reglamentación especial de cada sector, podrán imponer las siguientes sanciones administrativas según corresponde: amonestación escrita, multas pecuniarias, prohibición temporal para realizar actividades, suspensión temporal, destitución previo proceso administrativo, revocatoria de licencias o autorizaciones de funcionamiento. Si tú no cooperas con la UIF, porque estás obligado, según esta ley, a cooperar con la UIF, te pueden dar cualquier tipo de sanción que caiga dentro de estas categorías. No puedes apelar a tu práctica profesional, a la confidencialidad y todo eso para no dar información a la UIF. Todos están obligados a dar información a la UIF, es decir, todos somos empleados de la UIF bajo esta ley. En el artículo 31 dice lo siguiente: en investigaciones de delitos de legitimación, de ganancias ilícitas y financiamiento de terrorismo, el Ministerio Público, con el apoyo de las funciones de los investigadores policiales, podrá acceder a toda documentación e información física o informática que esté en poder de cualquier persona natural o jurídica de derecho público o privado, así como realizar búsqueda de personas, allanamientos de lugares específicos, toma de declaraciones a testigos, identificación de personas que controlan cuentas, identificación y rastreo de bienes sin previo aviso al titular y todo acto necesario para la obtención de medios probatorios, además de los establecidos en el procedimiento penal común y las leyes especiales. Sin siquiera tener una orden judicial, la UIF va a poder ir a tu casa, entrar a tu casa, pedirte todo tipo de información, documentos, información digital que tengas acerca de cualquier persona o de ti mismo, y tú no vas a poder apelar a nadie porque, como ya lo había comentado antes, la UIF no responde a nadie, solamente al gobierno. Así que no sería nada raro que, igual que en la Segunda Guerra Mundial, como la Gestapo con los judíos, esta policía, la UIF, pueda venir a tu casa, pedirte todo lo que quieras. Tú tienes la obligación de darles lo que ellos te piden. Si no lo haces, estás sujeto a consecuencias, a tener multas o alguna otra cosa, como ya lo habíamos visto. Y ellos ni siquiera tienen el deber de avisarte cuándo van a ir, por qué van a ir y nada de nada. También tienen el derecho, según bajo esta ley, de pedir declaraciones a cualquier testigo, y como ya lo habíamos visto, todos los ciudadanos, todos los comerciantes, todos los transportistas, todos, absolutamente todos, tienen la obligación de dar información a esta entidad que es gubernamental. Esto básicamente le daría un poder absoluto a la UIF sobre el país. Ahora, lo que es importante recalcar en este punto, y esto es algo que lo han estado comentando abogados en Bolivia, es que básicamente esta ley, al momento de recibir cualquier tipo de denuncia por sospecha de actividades ilícitas o lo que sea, la UIF, en contra de la Constitución Política del Estado, no asume que uno es inocente. En el caso de esta ley, se asume que una persona es culpable hasta que se pruebe lo contrario, lo cual es muy difícil. Por eso hay muchos gremialistas que están en contra de esta ley. En el artículo 35, y esto es lo que me parece más terrible, porque básicamente están poniendo a las personas una en contra de la otra. Ahora, en el artículo 35 dice lo siguiente, y esta es qué linda forma de poner a todos los ciudadanos en contra los unos de los otros. Dice: la persona que proporcione información útil, oportuna, fidedigna y apreciable en resultados a las autoridades del Ministerio Público o a los miembros de la unidad especializada de la Policía Boliviana acerca de la preparación o comisión de un delito previsto en esta ley o participación en el mismo, recibirá una remuneración económica cuyo procedimiento será establecido mediante reglamento.
Yo les voy a decir lo que ocasiona este tipo de remuneraciones económicas por estar hablando o dando información a veces confidencial de las personas que tú conoces, personas con las que tú trabajas, personas de tu misma familia y demás. Básicamente pone a todos en contra de todos. Y por eso es que este abogado que tuvo una entrevista en Que no me pierdas, si no me equivoco, él mismo dice, con este tipo de leyes básicamente la UIF nos está tomando como si todos fuéramos empleados. Para comenzar, todos estamos obligados a colaborar. Segundo, hasta nos van a dar remuneración económica por andar dando información confidencial de las personas. Ahora, esto suena bien porque ellos lo hacen ver como que supuestamente vamos a estar informando de actividades ilícitas y todo eso. Pero la ley es tan ambigua que tú puedes acusar a alguien de estar hablando mal del movimiento al socialismo. Y eso puede hacer que te persigan políticamente. Cualquier persona te puede acusar por cualquier cosa y para comenzar se va a asumir que eres culpable a menos que pruebes lo contrario de algún modo. Y segundo, básicamente están poniendo a todas las personas en contra las unas de las otras, porque ya que todos vamos a estar trabajando para la UIF y estamos obligados a proporcionar información a esta unidad de investigación financiera, básicamente todos vamos a ser como policías. Y esto es algo que pasa, lo vamos a ver después, pero esto es algo que pasa constantemente en Corea del Norte y es por eso que nadie puede hablar con nadie honestamente acerca de nada, porque todos tienen miedo de que su vecino, de que su hermano, su hermana, su primo, su tío o cualquier persona que vea por la calle o amigos tienen miedo de que los acusen a una policía que responde al gobierno y a intereses del gobierno. En el artículo 36 básicamente dice que es como una manipulación de los que están siendo imputados, o sea, de los que están siendo denunciados o están siendo procesados. Si ellos colaboran con la UIF, entonces no se va a tomar acción penal en contra de ellos. Es su forma de obligar. En el artículo 38 dice lo siguiente. Y esta es la razón por la que muchas personas, o sea, aparte de que ya se conoce que la UIF puede entrar a tu casa cuando se le pegue la gana, pedirte toda la información que quiera y todo eso, es una razón por la que las personas piensan que esto está yendo en contra de los derechos de las personas de tener una propiedad privada y de tener control sobre su propiedad privada. En el artículo 38 dice lo siguiente. La sentencia condenatoria por la comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas o de financiamiento del terrorismo dispondrá la confiscación o decomiso a favor del Estado de. Es decir, si tú eres denunciado, estas cosas son las que te van a quitar directamente. Debemos recordar nuevamente que el Estado, la UIF, asume que tú eres culpable hasta que puedas probar lo contrario. Por tanto, con que solamente tengas una denuncia hecha en contra de ti o alguna sospecha de alguna actividad ilícita en la que tú estés involucrado, actividades ilícitas incluyen el mercado libre, básicamente. Con solamente que tengan una sospecha te pueden confiscar los bienes legitimados y aquellos provenientes directa o indirectamente del delito adquiridos desde la fecha del más antiguo de los actos que hubiese justificado su condena. Segundo punto. Bienes que son el producto, resultado, medios e instrumentos del delito y los que se destinaron, usaron o intentaron usar para la comisión o financiamiento del delito, incluyendo los ingresos, rendimientos, frutos y otras ventajas o beneficios que se hubieran obtenido de ellos. En general, esto quiere decir que si tú tienes una casa, que si tú tienes ahorros en el banco y no puedes justificar de dónde has sacado ese dinero con documentación o con algo que el gobierno quiera ver, te pueden congelar tus cuentas del banco, quitarte todo el dinero que tienes en el banco o tenerlo ahí en pares sin que tú puedas usarlo, y pueden decomisarte confiscarte, decomisarte cualquier tipo de bien raíz que tú tengas. Es decir, si tú tienes un departamento, si tú tienes una casa y te la has comprado, no sé, hace muchos años, no puedes probar, no tienes evidencias de dónde has sacado el dinero para comprar esa casa, te la pueden confiscar también. Por eso hay personas que dicen que esto está atentando en contra de la propiedad privada de las personas. Más porque como la UIF asume que tú eres culpable antes de probar lo contrario, asume que tú eres culpable, sin una orden judicial te pueden encarcelar o te pueden empezar a procesar, entonces nada te dice que tengas todo seguro, o sea, tu casa, tu dinero, te puedes olvidar de tenerlo si en algún momento alguien te denuncia o si se tiene una vaga sospecha de que estás involucrado en algún tipo de actividad ilícita.
Y es por eso que mucha gente también se está quejando. En el artículo 45 dice lo siguiente: el Ministerio Público deberá hacer uso de todos los mecanismos de asistencia judicial con fines de perseguir y recuperar o repatriar bienes vinculados con los delitos de legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo que se encuentren en otro país. Es decir, incluso si tú no tienes, digamos, tus ahorros aquí en Bolivia, precisamente por este tema de que no sabes si te los van a confiscar, te los va a quitar el gobierno, se los va a quedar, se lo van a quedar ellos, y qué vas a hacer con tus bienes raíces, si tienes algo invertido en otros países, qué sé yo. Incluso si tú llegaras a tener algún bien fuera del país, esta UIF, por el proceso de investigación que te está haciendo, puede averiguar todo lo que tienes en cualquier lugar y exigir que se congele o que pase a ser parte del Estado. Así que nadie tiene nada seguro bajo esta ley, ni siquiera ni lo que tienes aquí en Bolivia, ya sea bien raíz o ya sea dinero ahorrado en el banco, y tampoco si tienes cosas afuera. Las regulaciones de la UIF alcanzan hasta este tipo de bienes que tú puedas tener fuera del país. En el artículo 53 dice, y de nuevo, esta es la forma en la que el gobierno está intentando poner como enemigos a todos entre todos. Primero, puedes denunciar a quien sea por cualquier mínima sospecha que tengas de cualquier actividad ilícita, que obviamente se va a tornar en una especie de persecución política en el futuro. Puedes decir lo que sea acerca de quien sea y la UIF va a venir a allanar su casa y hacerle preguntas, a pedirle información confidencial y todo eso. Todos están obligados a ofrecer información, todos son culpables, se asume que todos son culpables ante esta ley, en vez de asumir que son inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Se va a pagar a las personas que den información confidencial acerca de sus vecinos, de sus hermanos, de sus compañeros de trabajo y demás, o de cualquier persona realmente. Y para el colmo, en el artículo 53 dice lo siguiente: salvo autorización expresa de acuerdo a las resoluciones del CSNU, queda prohibido que cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera en territorio boliviano ofrezca o entregue activos, recursos económicos, bienes o servicios de manera directa o indirecta a cualquier persona que se encuentre sujeta a este régimen de congelamiento de fondos, incluido a quienes actúan en su representación. A ti te acusan de alguna actividad ilícita, que como ya lo estamos viendo va a ser más persecución política que cualquier otra cosa, por la forma en la que se está intentando aprobar esta ley por parte del movimiento al socialismo y la propaganda que le están haciendo a Evo Morales por su lucha en contra del narcotráfico. Digamos que te denuncian, estás en la cárcel, han allanado tu casa, han congelado todos tus fondos. No tienes acceso a tu cuenta de banco, no tienes acceso a tus bienes raíces, básicamente tienes que pedir permiso para poder vivir en tu propia casa. Dice, ¿qué tal si hay alguien que te quiere ayudar? Porque dice, bueno, está en la miseria porque le han congelado sus cuentas del banco, no puede ni siquiera estar tranquilo en su casa, lo están allanando, están violando sus derechos. Si hay alguien que quiere ayudarte, te quiere dar algo de dinero para que te puedas comprar comida, si hay alguien que te quiere dar alimento o te quiere dar alguna otra cosa para colaborarte a ti y a tu familia, esto va en contra de la ley. Nadie puede ayudar a una persona que está siendo procesada por la ley bajo esta ley, que va en contra de los derechos humanos. La única forma que una persona tendría de poder acceder a dinero o alguna de sus bienes raíces es si piden permiso a la UIF. Es decir, la UIF va a ser dueña de lo que sea que hayas tenido, ella sería dueña de tus cosas. Solamente se puede pedir permiso para sacar dinero, para pagar por alimentos, por alquileres, por medicamentos, por servicios públicos, y básicamente llegarías a ser, cualquiera que esté siendo imputado bajo esta ley, básicamente llega a ser como un esclavo, como un prisionero de la UIF, sin siquiera tener un proceso judicial que confirme que uno es culpable ante lo que sea de lo que se lo haya acusado. Después se tiene una modificación del artículo 141 que dice: la misma sanción se impondrá al que fabricare, ensamblare, transportare, almacenare, comercializare, manipulare, adquiera o financie la proliferación de armas no convencionales, materiales relacionados o sustancias tendientes a la fabricación de las mismas. Acerca de este punto,
muchos se han dado cuenta de que es tan ambigua la ley que es un arma no convencional. Un bolígrafo puede ser un arma no convencional, una roca puede ser un arma no convencional. Es tan ambigua la ley que incluso los mineros en La Paz se están quejando porque dicen no se entiende qué es o qué no es. Los gremialistas lo mismo. No se entiende qué llegaría a ser un arma no convencional, qué llegaría a ser un material relacionado, qué llegaría a ser una sustancia tendiente a la fabricación de las mismas. No se sabe por qué la ley misma no especifica cuáles llegarían a ser este tipo de cosas. Por lo que se piensa que este tipo de leyes o este tipo de artículos súper ambiguos acerca de las armas de destrucción masiva o armas no convencionales es simplemente una pantalla para hacer persecución política a los que no estén de acuerdo con el movimiento al socialismo en el futuro. Después se tiene el artículo 185, es una modificación también. Ustedes lo pueden leer, se los voy a poner en pantalla, también pueden acceder. Les recomiendo mucho que ustedes mismos lean estos artículos, pero les voy a leer la parte que es la que va más en contra de los derechos humanos. Dice, las personas jurídicas serán sancionadas con la pérdida de la personalidad jurídica, orden de cancelación temporal o definitiva de la licencia de funcionamiento u otras autorizaciones administrativas y multa económica atendiendo a las circunstancias del caso concreto y la gravedad del daño causado. Una persona acusada a la UIF no va a poder ser defendida como se debería ante una corte y con una orden judicial. No va a haber un proceso judicial hacia la persona, sino simplemente va a estar en la cárcel o se le va a dar multas o lo que sea que vea la UIF que sea conveniente de acuerdo al delito que ha cometido la persona. Se ratifica, esto es lo que dice la ley, se ratifica que el delito de legitimación de ganancias ilícitas es autónomo y será investigado, enjuiciado y sentenciado sin necesidad de proceso judicial o de sentencia condenatoria previa respecto a los delitos de los cuales proceden los bienes o ganancias ilícitas. Acerca de este punto, los gremialistas, y de hecho todo el mundo ya se ha dado cuenta, ¿qué pasa si tú tienes una casa, por ejemplo, o tú tienes ahorros en el banco y no tienes documentación que pruebe de dónde exactamente has sacado este dinero o de dónde has sacado el dinero para comprarte tu casa y todo eso? Directamente llegas a ser una víctima de la UIF y, como ellos mismos lo aclaran, la UIF, como entidad gubernamental básicamente, no responde a ninguna entidad externa que exija que ellos tengan una orden judicial, que haya un proceso judicial, que haya evidencias que digan que tú eres culpable de haber cometido algún delito financiero. Entonces, básicamente lo que puede hacer la UIF es lo que ellos quieran contigo, con tus bienes, con tus bienes raíces, con los ahorros que tengas en el banco, pueden congelar todo lo que tienes y tú no tienes ni siquiera la posibilidad de defenderte. ¿Por qué? Porque ni siquiera está habiendo un proceso judicial. ¿Ante quién te vas a defender si ni siquiera vas a estar ante la corte? Como es un órgano o un organismo que trabaja de forma autónoma y toda la investigación, el juicio y la sentencia que van a dar no tiene un proceso judicial, tampoco requiere una sentencia condenatoria previa. Básicamente pueden hacer lo que ellos quieran. En las modificaciones del artículo 495 y la ley 393, de la ley 393 de servicios financieros, esta modificación dice que el cumplimiento de las regulaciones, de las condiciones y los parámetros de la UIF establecida por el gobierno es de cumplimiento obligatorio para absolutamente todos. Así que como pueden ver con estas leyes, simplemente con la lectura de estas, ni siquiera necesitan una súper explicación de cada una de estas, porque yo creo que quien sea se puede dar cuenta. Literalmente lo que el gobierno quiere hacer bajo el régimen del MAS es tener un poder absoluto en todo el país y un poder absoluto sobre todos los ciudadanos bolivianos. Busca poner a los ciudadanos los unos contra los otros, por lo que hemos visto, los manipula y los va a obligar a ofrecer información confidencial en contra de la práctica profesional, en contra de las convicciones incluso que uno tiene. Y esto debe agregarse lo siguiente que me parece muy importante. Si bien la GAFI, esta entidad internacional que ha hecho estas 40 recomendaciones para que para que los países luchen en contra de las ganancias ilícitas, del lavado de dinero y todo eso,
lo que está haciendo el MAS es disfrazarlo. Ellos dicen que quieren pelear contra el narcotráfico, la corrupción, la trata de personas, las actividades financieras ilegales y todo eso. Ok, ¿por qué el gobierno necesita poner una nueva entidad que haga este trabajo y que responda casualmente al gobierno? Cuando ya tenemos policía, ya tenemos FELC, ya tenemos la FELC-N, ya tenemos a los militares, tenemos inteligencia en la policía, tenemos inteligencia y los militares también tienen su propia inteligencia. En vez de que el gobierno, para responder a estas recomendaciones, refuerce o fortalezca el trabajo que se está realizando por parte de la policía y los militares y las FELC y todo eso, en vez de fortalecer, lo que ellos quieren hacer es poner una nueva entidad que responda solamente que responda al poder del gobierno. Y no sé si ustedes lo ven así, pero obviamente hay gato encerrado. Ya existen entidades que se dedican a combatir el crimen, que se dedican a combatir el narcotráfico, la policía realiza investigaciones también, incluyendo las que tienen naturaleza de carácter, incluyendo las que tienen carácter financiero, actividades actividades financieras ilegales. Así que no se necesita realmente una nueva entidad que casualmente esté bajo el poder del gobierno. Entonces, eso es para que lo tengan claro. Ahora, si bien se tiene esta excusa de la Gafi que está y sus 40 recomendaciones, les voy a mostrar ahora un video que es del doctor, es un abogado, Williams se llama. Él fue entrevistado en varios canales de televisión a raíz de este problema y él explica más o menos cuál es el punto de la Gafi con este tema de las 40 recomendaciones y te dice más o menos por qué el MAS no está realmente cumpliendo o está utilizando como excusa a la Gafi para decir para hacer todo lo que está haciendo y todos los artículos inconstitucionales que son parte de este nuevo proyecto de ley. Y ahora, muy bien, dicen que esto viene desde la Gafi. Muy bien, la Gafi, para comenzar, y al ciudadano que sepa de a pie, la Gafi es un grupo de acción financiera internacional que obviamente son países preocupados para luchar contra el financiamiento al terrorismo y las ganancias ilícitas. Y lo integran Alemania, Australia, Estados Unidos, Argentina, China, Rusia, España, Francia, Suecia, Turquía, México, Colombia están metidos ahí, Israel, Corea del Sur. Y todos estos grupos han hecho ciertas recomendaciones, son 40 recomendaciones. 40 recomendaciones desde el año 89 o 90 que van obviamente pidiendo que se vaya cumpliendo. En esas 40 recomendaciones, Cecilia, Juan Carlos, no dice que se allane la casa del ciudadano sin orden judicial, ni dice que se congela. ¿Cuáles son estas recomendaciones? Varias recomendaciones a las 40 extensas indican que se implementen políticas de lucha contra la legitimación de ganancias, políticas, averiguación, investigación. Y ojo, habla sobre el tema del Poder Judicial. Nuestro Poder Judicial está en las mejores condiciones de garantizar que esta ley no sea una forma de extorsión. O sea, doctor, para resumir entonces, y de acuerdo a lo que habría recomendado la Gafi, en este caso que es este grupo internacional, Bolivia tendría que hacer una ley que ahonde en el tema de la legitimación de ganancias ilícitas, contra la legitimación, quizás más profunda de las que existen en este momento, pero no bajo estos términos, doctor. Respetando la Constitución, el tema del Poder Judicial y obviamente los tratados internacionales. Van a venir a decirnos que la Gafi nos está obligando para noviembre porque tenemos que cumplir un acuerdo. Muy bien, hay un acuerdo, pero ¿sabe qué? Nosotros tenemos un tratado internacional, la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Y la Declaración de Derechos Humanos que dice, se presume la inocencia de cualquier ciudadano. Y acá, ¿qué nos está diciendo? Que se presume la culpabilidad. Entonces, ¿qué está primero? Obviamente, pues, los tratados pro homine, pro ciudadano, no pro Estado. El abogado Williams básicamente dice que esta ley, por la ambigua que es y todo eso, básicamente va a ser una herramienta para hacer persecución política a las personas que estén en contra del gobierno o algún tema así. Algo interesante que también he escuchado, no me acuerdo si lo dice Williams, creo que sí, pero dice, incluso los masistas, los que ahora están a favor del movimiento al socialismo, incluso ellos van a ser afectados. ¿Por qué?
porque al momento en el que ellos decidan dejar de apoyar al partido del movimiento al socialismo, también se los va a perseguir a ellos, y eso es algo que ellos no están entendiendo. Esto no es algo que va a afectar a personas de acuerdo a su... Obviamente va a ser mucho más grave para las personas que no estén a favor del MAS, pero incluso a los masistas que decidan desligarse del partido político, ellos también van a ser perseguidos, y todo lo que estamos leyendo ahorita de que pueden allanar tu casa, te pueden pedir información confidencial, pueden congelar tus cuentas de banco, pueden retener tus bienes raíces o pueden confiscar tus bienes raíces y todo eso les va a tocar a ellos también.